Hola, hola amigos, muchas bendiciones, Dios me los bendiga a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Una Hora con Dios, aquí en su página Nutrición Celestial, como todos los jueves. Bueno, hoy estamos 20 de febrero, jueves 20 de febrero del año 2025, ya estamos finalizando el segundo mes del año. Y bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos ven de forma en vivo, a todas aquellas personas de Costa Rica y de los diferentes países que nos ven, que nos escuchan, y también a todos los que ven el programa de forma indiferida. Sabemos que muchas personas no ven el programa en vivo, pero sí ven el programa ya sea más tarde o mañana, en horas de la tarde o si no pasado mañana. Saludos a todos ustedes. Bueno, hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos el programa Noches de Testimonio. Bueno, la semana antepasada estuvimos con un conversatorio muy interesante acerca de la adicción a las drogas y lo que produce las drogas en el cuerpo humano. Y hace 8 días estuvimos hablando un poquito acerca de la vida de la iglesia. Bueno, y hoy tenemos este espacio Noches de Testimonio y tenemos un invitado muy especial, es un amigo de años mío, ¿verdad? Una persona muy especial a la que quiero y admiro mucho. Él es empleado público y él nos va a contar el día de hoy, o en la noche de hoy más bien, cómo el Señor Jesucristo cambió su vida y cambió su corazón. Así que abróchese los cinturones, comparta esta transmisión, como decimos muchas veces. A veces compartimos memes, compartimos chistes y no compartimos lo más importante, que es la palabra de Dios y algo que puede bendecir y edificar a otras personas. Así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mi amigo y hermano Adrián Zúñiga. Muy buenas noches, Adrián, y qué gusto tenerte aquí en Nutrición Celestial en esta noche. Buenas noches, Diego, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? El permitirme compartir con cientos y miles de personas que ven este programa, no solamente en Costa Rica, sino en otros países, otros continentes. Sabemos que este programa va creciendo día con día, semana a semana, mes a mes y año, porque eso es la intención de Dios, que sus hijos se expandan el evangelio, ¿verdad? Agradezco por la invitación, ¿verdad? Si somos conocidos de hace muchos años, yo te tengo mucha estima. Estoy muy agradecido con Dios por todo lo que te ha dado en este último tiempo de crecimiento, ensanchamiento, como dice la palabra. Las estacas de tu tienda se han ido corriendo al norte, al sur, al este y al oeste. Y sí, como estabas hablando, el asunto de las drogas es un problema, es un flagelo, es una herida muy grande y hoy en día en nuestro país no escapa, ¿verdad? Así como lo vemos en las noticias, todos los días matan personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, indiferentemente no hay respeto a la edad y las personas se dejan llevar por la atracción al dinero, por creer que eso es una salida, un escape, una diversión, pero nunca se da uno cuenta que ese es un tobogán sin fin, ¿verdad? Y que el fin hoy en día es la cárcel, es una bolsa negra, es dolor, es tristeza, es llanto, es desesperación. Muchas veces después de dar el testimonio en diferentes congregaciones y donde Dios me ha permitido estar en otros países, después me he puesto a analizar lo que a veces uno tiene que decir, ¿verdad? Porque al principio cuando uno empieza a dar el testimonio, ese nervio, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? ¿Qué vergüenza? ¿Qué dirá la gente? Pero ya después uno se da cuenta que es Dios, ¿verdad? Y la escritura dice que somos testigos de Jehová, dice que somos testigos de las obras de Jehová, ¿verdad? Entonces tenemos que glorificar al Señor y que las personas se den cuenta de que sí, que Dios saca a la persona de la adicción, saca a la persona de la adicción a la pornografía, al consumo del alcohol, al vicio, indiferentemente, porque hay personas que
que de repente no fuman, no toman, no consumen droga, no se prostituyen, pero resulta que no pueden parar de hablar de las personas, ¿verdad? La Biblia dice que la silla es escarnecedora, ¿verdad? El hablar y hablar y hablar, y eso no solamente en lo secular, en las iglesias se da, porque es una lucha interna que tiene la persona, y entonces yo siempre recuerdo 24 horas de un adicto, es desastroso vida de uno, Diego, es algo de tristeza, o sea, uno se acuesta pensando en la droga, se levanta pensando en la droga. Yo no pensaba en mis hijos, no pensaba en mi esposa, no pensaba en mi futuro, no pensaba en mi vida personal, no pensaba en nada, o sea, la mentalidad del adicto está completamente bloqueada. Sí, háblanos un poquito, Adrián, antes de entrar, digamos, a fondo en esa problemática en la que vos estabas sumergido, para conocerte un poquito más, contanos un poquito dónde naciste vos, en qué barrio pasaste tu juventud, y después de cómo fuiste poquito a poco cayendo en esto de los vicios, ¿verdad? Para que la gente tenga un panorama claro, ¿verdad? De dónde venís vos y después cómo fue que te fuiste sumergiendo poquito a poco en esta problemática. Bueno, yo vengo de una familia, siempre lo he dicho, una familia católica. Mi mamá y mi papá eran católicos. Yo nací allá en San Francisco, aquí en el centro de San José, en la famosa maternidad Carid. Me crié con mi abuelita allá en Cinco Esquinas, en Tibás, y luego volví a vivir con mi mamá y mi papá y mis hermanos. Y de ahí me crié en San Francisco de Goicoechea, ahí por el antiguo Canal 4, por donde está el centro comercial del pueblo. Ahí tuve mis primeros años de escolaridad. Luego mis papás nos llevaron a vivir allá lo que es el Carmen de Guadalupe, conocido como Mate Plátano también, ¿verdad? Allá hice yo, digamos, mi adolescencia. Allá me crié yo en mi adolescencia, en aquellos lugares tan bonitos donde había lecherías y cafetales, y ahí andábamos corriendo y con una vida sana, digamos, así. También fui criado, siempre lo digo, entre fiestas, porque como dicen, uno nace en una fiesta y lo entierran en una fiesta, ¿verdad? Porque los diferentes creos, hay algunos creos que hay, usted el día del bautismo hay que hacer una fiesta, cumpleaños hay que hacer una fiesta, y a veces hasta cuando fallece la gente, hacen una fiesta en la que involucran el licor, ¿verdad? Entonces, ya yo viví puedo decir que una niñez y una adolescencia bonita junto al lado de mis papás y mis hermanos, ¿verdad? Sí hay un detalle ahí que en aquellos años mi papá fabricaba licor, entonces siempre en mi casa no faltaba licor, siempre habría licor, y entonces eso también fue uno de los productos de mis caídas en el licor y en el vicio, ¿verdad? Ya después de ahí pasamos a vivir nuevamente a Cinco Esquinas. Ahí mi abuelita le dio una casa a mi mamá, y entonces ahí retornamos nuevamente a Cinco Esquinas, hasta el momento que conocí yo a mi novia, que llegó a ser mi esposa hasta el día de hoy, ¿verdad? Qué tremendo. Y bueno, ¿y cómo fue que vos empezaste con este asunto de las drogas? O sea, ¿qué te motivó a involucrarte en las drogas? O si primero fue con el licor y después en las drogas, ¿verdad? Y si, bueno, ahora me hablas, me hablas de tu novia, que es ahora tu esposa, ¿verdad? Y cuál fue la actitud de ella cuando vos también te involucraste en esto de las drogas y estas cosas, ¿verdad? Pero principalmente, ¿cómo fue que probaste eso y qué te motivó como a probar? O si primero fue el alcohol. Bueno, Diego, como yo le mencioné, esto es como la bola de nieve, ¿verdad? Que se le viene a uno encima, pero uno no se da cuenta hasta que lo tapa completamente. Yo ese producto de que mi papá fabricaba alcohol, y en aquellos años mi papá tenía una microempresa, lo que llaman hoy, ¿verdad?
y entonces él producía alcohol de fricciones, compraba ya en la famosa Fábrica Nacional de Licores, que en aquellos años estaba ya por el Instituto Nacional de Seguros, que hoy es el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Juventud y Deportes, ¿verdad? Entonces ahí él compraba el alcohol y fabricaba el guaro cacique, ¿verdad? Como clandestino. Entonces ahí en aquellos años yo me acuerdo que a la edad de 9 años mis hermanos mayores de adolescentes también dejaban las cajetillas de cigarros. Entonces ahí empecé yo probando el cigarro a la edad de 9 años, más o menos. Y siempre, como yo le decía a usted, había licor. Entonces, cuando mi papá y mi mamá salían, entonces mis otros hermanos mayores cogían una botella y empezábamos a tomar sorbos. Imagínense, a la edad de 9, 10 años, ¿verdad? Y ya a la edad de 13, 14 años me recuerdo que ya nosotros nos tomábamos una botella de licor entre 3 hermanos. Yo como con 13 años, otro hermano de 15 y otro de 16. Y por ahí nunca falta alguien, ¿verdad? Me recuerdo que nosotros nos sentábamos en una esquina. Mi papá siempre se ponía bravo porque decía que en las esquinas no aprendía nada bueno. Lo único que aprendía uno era vicios y sí, él tenía mucha razón, ¿verdad? Y resulta que en eso apareció un muchacho ahí del barrio y me llamó y me dice, Adrián, aquí tengo un puro marihuana, vamos a fumar. Y resulta que yo nunca le decía que no a nada. Eso del adolescente que cree que tiene que andar metiéndose en todo lo que le presenten, lo que le pongan por delante, ¿verdad? Y yo era de esos. Yo era de esos. Resulta que sí, yo empecé a probar la marihuana a la edad de los 14 años. Ya después pasó el tiempo, ¿verdad? No es que fumaba todo el tiempo porque no me hizo gracia. A la edad de 17, 18 años empecé a trabajar en una bomba de combustible allá en Alajuela. Luego me vine aquí a la parte de Tuaza, a la parada de los buses de Tuaza. Y ahí con los que trabajamos en la bomba vendiendo combustible, a veces me tocaba trabajar en horas nocturnas. Y ahí conocí unos que lavaban taxis y ahí conocí un muchacho que empezó a invitarme a consumir cocaína. Y ese sí fue el acabose mío, porque de ahí los que han consumido o conocen los síntomas que produce el consumo de cocaína, esa alegría, esa euforia, esas ganas de seguir los días, no se cansa uno, tiene fuerza y de ahí así empecé yo a caer poco a poco en el consumo de las drogas a los 17 años. Podría decir yo que en cierta manera controlaba el consumo porque de ahí yo igual estudiaba el colegio nocturno, trabajaba en el día, retomé mis estudios y ahí llevaba yo una vida como quien dice uno controlado, ¿verdad? Que es lo que le presenta a uno el diablo, ¿verdad? Le presenta que todo es alegría, que todo es un simbolismo de paz, donde hay una máscara, donde nadie se está dando cuenta de nada, ¿verdad? Pero después esto se va convirtiendo en algo que uno no puede controlar, que ya con el pasar de los años de ahí yo caí en adicción, ¿verdad? Fuertemente el consumo de la droga. Por ahí, como a la edad de los 20 años, conocí yo a mi esposa estudiando en un colegio nocturno. Ella estudiaba ahí en el mismo colegio, era compañera mía, y por ahí empezamos a salir. Empezamos a salir, ella me invitó a la iglesia cristiana y yo empecé a ir a la iglesia cristiana, al centro cristiano de San José, allá ubicado en Tibás. Ahí yo empecé a ir con ella los domingos y el asunto mío no era ir al cristianismo, el asunto mío era ir porque era mi novia, ¿verdad? Pero igualmente yo seguía ya con edad de 20 años, ya con cédula, entonces ya yo faltaba a mi casa por el asunto de que a veces me quedaba un fin de semana tomando, allá aparecía, me iba el viernes, aparecía el sábado en la tarde o el domingo en la mañana. Mi mamá no sabía en qué andaba yo, qué planes andaba. Mi novia tampoco sabía qué planes andaba yo, ¿verdad? Ya ahí pasé de ser un consumidor habitual, ¿verdad? Que trabajaba, que mantiene su apariencia a un vendedor de droga ahí de fines de semana, como quien dice, para ganarse una platilla, ¿verdad? Y todo esto es algo que hoy en día envuelve mucho a la juventud, para hacer un paréntesis, que envuelve mucho a la juventud, ¿verdad? Por la atracción al dinero. Porque
se gana, están los lujos, es como decir una obra de arte del maligno para que la gente se desviva y sobre todo los adolescentes, los jóvenes, ¿verdad? Bueno, para continuar con mi historia, ya yo empecé ahí con mi novia más en firme y ya yo le propuse a ella matrimonio. Yo igual empecé a ir a la iglesia cristiana, pero ella no sabía que yo era un adicto todavía. Ya nosotros como con un año de matrimonio, ella ya se dio cuenta de que yo era un adicto a la cocaína. Y entonces ahí, desde el primer año casi que te podría decir que como 10 años fue un problema. Los primeros 10 años de matrimonio fue un problema porque ya yo era de trabajo en trabajo, tomaba trabajos que me facilitaran a mí el tener dinero día a día para poder comprar droga, porque ya yo no era vendedor, ahora volví a ser consumidor. Y resulta que yo perdía mis trabajos por lo mismo, porque ya yo no podía llevar una doble vida. Entonces yo a veces llegaba a la casa a 1 o 2 de la mañana y al otro día no me quería levantar para ir a trabajar. Estaba muy cansado de pasar 2 o 3 días drogándome un fin de semana. Y así se generó una discusión matrimonial y los problemas que conlleva lo que son los vicios. Ya yo siempre seguí, durante todos esos años, yo siempre iba a la iglesia. Siempre iba a la iglesia, siempre participaba. Había tiempos donde yo dejaba de consumir lo que llama uno la abstinencia. Yo dejaba de consumir por un tiempo, pero era un problema porque yo quería seguir consumiendo. Para decirte algo, digamos, yo trabajaba en una empresa y me pagaban el día 15 y yo llegaba el día 17 a la casa. Y de repente me había gastado todo el salario, no había plata para pagar el alquiler, no había plata para comprar comida. O sea, era un caos completo. Yo hoy doy gracias a Dios que le diera la fortaleza a mi esposa para que ella estuviera firme ahí orando y ahí tendiéndome la mano en misericordia, ¿verdad? Pero de ahí el problema seguía, el problema era continuo. Y de ahí resulta que con el pasar de los años, una vez ella llegó y me dijo que me invitaba a un retiro, a un encuentro con Jesucristo, que iban a hacer un retiro en la iglesia y que fuera y que participara, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que fui. Antes de eso, Diego, ella me había llevado en varias ocasiones a hablar con un pastor. Yo le entregaba mi vida a Jesucristo, pero para que también hacerle una puntuación ahí, que muchas veces nosotros hemos recibido a Jesucristo, pero no hemos tenido un encuentro con Él. Y eso era lo que faltaba en mi vida, un encuentro con Él. Entonces a veces para las señoras que están escuchando, para las mamás, para las primas, las tías o los papás que están escuchando, que de repente tienen algún familiar ahí en los vicios y que han visto que va a la iglesia y se congrega y ustedes lo ven que están bien y que caen. Y es que ese es un paso muy importante. No es solamente recibir a Jesucristo como muchas veces nos han enseñado, sino el promover que hay que tener un encuentro con Jesucristo, porque yo oía a un pastor en la radio, pues yo manejé taxi muchos años, entonces yo ponía la radio y yo oía a ese varón que él decía, desde que yo tuve un encuentro con Jesucristo mi vida cambió, porque él contaba su historia de drogadicto y yo decía, este varón, lo que él vivió, lo que yo viví. Y si usted se pone a hacer una encuesta, lo que viven los drogadictos, todos, como decía mi papá, son cortados con la misma tijera. El modelo que utiliza Satanás para destruir a las personas, indiferentemente sea el vicio, sea la prostitución, sea el licor, lo que sea, él corta un molde y en ese molde nos empieza a meter y entonces uno oye lo mismo. Yo empecé fumando cigarro, luego tomaba un trago, luego una cerveza, luego apareció la cocaína, luego la marihuana, luego el crack y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de ahí, como te dije, yo doy gracias a Dios porque le dio una fortaleza increíble a mi esposa para que ella estuviera ahí a la par mía, ¿verdad? A pesar de todo. Ella en algún momento dijo, ya no más, que te iba a dejar, alguna vez te dijo, no sé, si no cambias
yo te voy a dejar y me voy a llevar a los chiquitos. Contanos un poco de esa parte, digamos, de tu relación con tu esposa que se veía como friccionada. Ah, sí, claro, de ahí es que ya uno, ya después de madurar uno espiritualmente, ya uno se da cuenta que vivir con una persona adicta no es fácil, no es fácil. Los problemas de el pensar en el futuro de los hijos, o sea, ¿qué ejemplo iba a ser yo para mis hijos? ¿Qué podía ser yo apoyo para mi esposa si no llevaba dinero? Si no estaba presente en los momentos de necesidad y todo eso, ¿verdad? Y de ahí llegó un momento en el que ella tuvo que decirme a mí que yo tenía que irme de la casa, ¿verdad? Y tuvimos problemas. En un momento llegó la policía y tuvieron que sacarme de la casa y todo eso, ¿verdad? Y además de eso, de ahí llegó un momento que tanto fue el consumo mío que yo paré en el hospital por una sobredosis, ¿verdad? De consumo de droga. Y aún así, de ahí, mi esposa siempre estuvo ahí, ¿verdad? Pero ella me decía, es que yo no puedo seguir con un drogadicto, yo no puedo vivir con un drogadicto, yo no puedo ver que mis hijos vayan a creer que usted es un buen ejemplo para ellos. Y de ahí uno en cierta manera entiende, pero no tiene una mente abierta como para percibir de que uno verdaderamente está dañando y está echando a perder la vida de otros seres humanos, ¿verdad? Entonces, sí se daba ese espacio de peleas, de discusiones verbales y todo eso que es muy triste ya cuando uno recuerda el daño que ha ocasionado, ¿verdad? A su esposa y a los hijos pequeños, ¿verdad? También. Háblanos un poquito de esa parte que me gusta mucho, ¿vea? Cada vez que contás vos el testimonio de al encuentro que fuiste, ¿verdad? Porque vos le dijiste a tu esposa, el domingo usted va a estrenar esposo, el domingo usted va a tener un hombre nuevo, ¿verdad? Usted ahí, Adrián, estaba determinado a ir a ese encuentro y usted sabía que algo iba a pasar para decirle a su esposa que ella, bueno, iba a tener un hombre nuevo. Contanos esa parte, si ya usted llegó a tocar fondo y decir, yo voy a ir a ese encuentro y a partir del lunes o del domingo después del encuentro, yo voy a ser una nueva persona. Contame qué expectativas tenías vos con eso del encuentro, porque también ella pues dijo que como que te había inscrito en el encuentro y que ella también que esperaba que algo pasara. Contanos esa parte. Qué tremendo, Diego, ¿verdad? Porque qué bueno, me alegra que tengas tanta memoria de recordar, ¿verdad? El testimonio, porque sí, exactamente. Yo voy a decir algo aquí que a muchas personas les va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Porque 15 días antes mi esposa llegó y me dijo, Adrián, vea, va a haber un encuentro en la iglesia y yo quiero que usted vaya. Y entonces yo le pregunté cuánto cuesta, entonces ella me dijo X cantidad y yo le dije, no, demasiada plata. En esa iglesia todo es plata, solo piden plata, ¿verdad? Porque uno, como le digo, uno no tiene, hasta que uno no tenga un encuentro y una revelación de Jesucristo, ya uno deja de criticar, ¿verdad? Y ya uno se le abre el entendimiento de que el diezmo, la ofrenda es necesario en las congregaciones, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que yo le dije, no, eso es demasiada plata. Y resulta que pasó la otra semana y me dice, de hoy en 8 es el encuentro. Entonces yo le dije, yo no tengo dinero para eso y me dice, ya yo lo pagué. Entonces, si usted no va, me tiene que pagar el dinero. Y entonces yo le dije, ay, qué problema, le digo, porque ya usted perdió ese dinero. Nadie le dijo a usted que fuera a pagar ese dinero, ¿verdad? Y de ahí resulta que el día lunes, 8 días antes de que, 5 días antes de que iniciara el encuentro, yo recuerdo que me monté en el taxi ese lunes, bien temprano. Y yo normalmente
empezaba a taxiar 6 de la mañana y como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, yo paraba, guardaba el taxi y me iba para el búnker y compraba droga y empezaba a consumir hasta la 1 o 2 de la mañana y ya me iba para la casa y al otro día la misma historia, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez yo fui y compré droga y me metí en el taxi y le dije, Satanás, vos has destruido mi vida, yo no tengo nada. No tengo nada, absolutamente no tengo nada. Tengo un montón de años que he desperdiciado y no terminé el estudio. Puede ser un buen deportista, puede ser un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, pero no tengo nada. Nada tengo, ¿verdad? Y la verdad es que yo voy como dicen los ticos, me voy a enfiestar estos 4 días, pero el quinto día yo voy a ir a buscar mi salvación. Y así lo hice el lunes, martes, miércoles y hasta el día jueves. Yo llegué, iba a trabajar, iba a consumir y llegaba en la madrugada y era lo mismo, las discusiones. Y entonces me recuerdo que el día amanece el viernes, yo le dije a mi esposa, déjeme que yo duerma, que ahora yo voy a ir a ese encuentro y usted el domingo va a tener esposo nuevo. Y ella me dijo, ¿cómo usted va a ir si no ve que viene llegando? Y le digo, déjeme que duerma 2 horas y usted va a ver que el domingo usted tiene esposo nuevo. Entonces sí, yo llegué y fui el viernes fui al encuentro. Estuve ahí en la noche. La primera noche no nos dejaron quedarnos, nos devolvimos para la casa y ya el sábado otra vez había que estar en las 6 de la mañana ahí. Y me recuerdo que yo llegué a la casa como a las 11 de la noche y me dice mi esposa, ¿cómo le fue? Y le digo, vea, me siento tan mal, pero tan mal, que si yo hubiera tenido dinero me hubiera ido otra vez para el búnker. Pero como yo le dije a usted que usted va a tener un esposo nuevo y diferente el día domingo, yo mañana voy porque yo voy a buscar mi salvación. Ella no sabía porque ya yo en ese momento no le había contado de que yo había tenido una conversación con el diablo y que también yo le había pedido algo a Dios, ¿verdad? Personalmente. Y recuerdo que en esa semana oí la radio y el predicador llegaba y decía, cuando usted le pida algo a Dios, pídaselo con lujo de detalles. Por eso es que Dios no le da muchas cosas a las personas porque o piden muy pequeño o no piden específicamente. Y Dios le gusta que le pidan específicamente. Vea que cuando el Señor construyó los cielos, la tierra y hizo a Adán, hizo a Eva, lo dijo específicamente. Cuando construyó el arca se construyó específicamente con medidas y todo, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que yo le dije, Dios, yo voy a ir a ese encuentro, pero yo te pido que me quites la adicción a la cocaína, el cigarro, el licor y sus añadiduras, porque esas añadiduras es el mal humor, lo violento, lo amargado, lo triste. Esas son añadiduras que le deja a usted el vicio. Entonces, sí, efectivamente, yo fui el día sábado y estuvimos ahí desde las 6 de la mañana, Diego, hasta casi las 11 de la noche, 12 de la noche, que nos enviaron a dormir. Y yo estuve escuchando prédica tras prédica tras prédica y ver los hermanos donde iban siendo liberados y uno rompiendo cadenas y viendo hombres ahí cayendo de rodillas, llorando, pidiendo perdón y todo eso. Y yo como si nada, no pasaba nada, Diego, yo no sentía nada dentro de mí. Y como alrededor de las 8 de la noche más o menos hicieron una prédica del pastor de evangelismo y entonces él contaba de un hombre que estaba en la cárcel y que el hombre había decidido escaparse. Y resulta que en la escapatoria de la cárcel le disparó uno de los oficiales y el hombre cayó en el suelo y resulta que lo montaron en una ambulancia y ya él iba que se moría. Pero resulta que este hombre le dijo, Señor, dame una última oportunidad. Y en la ambulancia él dice que él entra un hombre vestido de blanco y le dice, por cuanto me has pedido una oportunidad, te la voy a dar. Y yo sentí que Dios en ese momento, el Espíritu Santo me estaba diciendo, Adrián, esta es tu oportunidad. Y después de esa prédica vino el momento de la prédica, la oración del Espíritu Santo.
Y en eso estaba con otro pastor de la iglesia, y el pastor llegó y dijo, cierren los ojos. Y yo recuerdo que llegó y me habló al oído y me dijo, dice el Espíritu Santo que ¿qué quieres, Adrián? Y yo le dije, quiero ser libre de la adicción a la cocaína, al cigarro, al licor y todas sus añadiduras. Varón, y fue una experiencia espiritual tremenda. En eso yo con mis ojos cerrados pude ver como no sé cuánta cantidad de ángeles que corrían hacia mí. No sé si usted ha tenido esa experiencia de que no ha visto un amigo en años y cuando usted lo vuelve a ver, corre como desesperado para abrazarlo y decirle lo mucho que lo ha extrañado y de todo. Yo tuve esa experiencia con ángeles que venían hacia mí, caían encima mío, me abrazaban. Yo no sé en ese momento si alguien me recibió cuando yo iba de espalda, porque cuando me vi estaba en el suelo y yo nada más oía al hermano que decía, vea cómo le cambia el rostro, vea cómo le cambia el rostro, el Espíritu Santo lo está transformando. Y después, Diego, yo me levanté y era una alegría, una alegría, una alegría, una alegría. Ya llegó el día domingo, ya ahí nos llegaron a recibir las familias. Llegó mi esposa con mis hijos, mi suegra, con mis cuñadas y a la fecha, ese fue en el año 2006, en noviembre, el 7 de noviembre, fue el día que el Señor me hizo libre. Y a la fecha, llegó a la fecha, yo no volví a consumir. He tenido los mismos problemas que tenía antes como persona, problemas laborales, problemas financieros y lo que hago hoy en día es arrodillarme, darle gracias a Dios. Pero a la fecha, después de esa experiencia, de esa liberación, de ese rompimiento de cadena, de ataduras, y el Señor me hizo completamente libre de la adicción. Gloria a Dios. Después de que... Gloria a Dios, mi amigo, y contanos cómo es tu vida ahora, cómo cambió tu vida, tanto, bueno, espiritualmente, contanos cómo le estás sirviendo al Señor, pero también laboralmente y también la parte estudiantil, la parte profesional. Yo quiero enfatizar en esto mucho, hermanos y amigos que nos ven, porque hay mucha gente que dice, ya a mí la vida se me acabó. Ya a mí, no, ya yo estoy muy viejo para estudiar, para sacar una carrera, no, yo hice muchas cosas en el pasado malas que me trajeron consecuencias en la actualidad y ya yo no me puedo levantar por los errores que cometí. Y hay mucha gente con culpa, hay mucha gente con culpabilidad, ¿verdad? Con condenación, que dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que han sido liberados. Entonces, contanos un poquito, Adrián, cómo cambió tu vida tanto en la parte espiritual como también en la parte profesional y en la parte personal también. Sí, es increíble esto, Diego, porque yo te he contado que había dejado mis estudios. Yo finalicé 5º año en el Colegio Nocturno de Tibás y gané 5º año, pero me faltaban como 2 materias del bachillerato, ¿verdad? Entonces recuerdo que cuando yo entré a trabajar en el gobierno, a mí me recibieron con 3er año de colegio, ¿verdad? Porque ellos decían o 3er año o el título bachillerato, entonces yo no tenía título bachillerato. Bueno, yo entré en el año 2010 a trabajar en el gobierno con título de 3er año de colegio. Y resulta que por ahí un compañero me dijo que ahí había una señora que daba clases de matemática, que ella me podía ayudar. Y sí, en efecto, ahí acudían muchos empleados de gobierno, ahí por Faro del Caribe. Allá por Faro del Caribe la señora tenía a la par de su casa un saloncito, 4 mesas plásticas y cada mesita tenía sus 4 sillas y ahí nos sentaba y ahí nos daba clases de 1.000 colones la hora, clases de matemática. Y con esa señora, gracias a Dios, ya yo había ganado mis otras materias, solo tenía pendiente matemáticas. A la edad de 40 años, Diego, yo saqué mi bachillerato a la edad de 40 años. Y ya yo, imagínense, después de que salí de 20 años del colegio, de casi 20 años después,
retomé el estudio y obtuve el título de bachillerato. Por allá en el año 2014 me mandaron a una capacitación tremenda, fuertísima. Tuvimos que aprendernos un manual que todas las respuestas eran literales y le tomaban a usted la pregunta con punto y coma. O sea, usted no podía inventar lo que decía el libro, había que escribirlo. Y el instructor guatemalteco decía, vea, no se queje, cuando usted termine este curso, usted va a entrar a la universidad. Porque aprenderse este manual, imagínate que te voy a decir, el último examen eran 364 preguntas que había que contestar literalmente, había que transcribir el manual a ese examen. Y bueno, pasó el tiempo y un día yo me puse a ver mi currículum. Y yo decía, qué bonito este currículum, porque tiene el bachillerato, tiene el tercer año, tiene unos títulos ahí de que me ha mandado el gobierno a que yo me vaya capacitando, ¿verdad? Y entonces un día dije yo, me dan ganas de meterme a la universidad, pero ¿qué estudio? Dije yo, ¿qué estudio? Porque tengo que ir a estudiar algo que me guste, no ir a estudiar algo ahí que sea por conveniencia. Entonces yo dije, administración de empresas, no, eso no me gusta. Derecho, no, tampoco. Eso hay que leer mucho, demasiado hay que leer, dije yo. Educación física, me dijo mi esposa. Ay, me dice, usted siempre le ha gustado los deportes y yo veo que a usted le gusta enseñar. Y resulta que sí, yo emprendí antes de la pandemia, 2 años antes, en el 2018 empecé yo mi carrera universitaria. Como quien dice, agarré bloque completo. Mi esposa me dijo, matricule las 4 materias. Entonces yo salía de mi trabajo y me iba a clases a recibir 4 materias. Y así el primer cuatrimestre gané las 4 materias. Pasó el segundo cuatrimestre, pasó el tercero y así me fui hasta que obtuve mi título de bachiller en educación física. Gloria a Dios. Hace la semana pasada me estaba graduando como colegiado de Colipro del Colegio de Licenciados y Profesores Educadores de Costa Rica. Entonces sí, a la edad de mis 53 años, ya yo me hace falta simple y sencillamente presentar mi proyecto para graduarme como licenciado en educación física. Algo que años atrás, sumergido en el vicio, sentado en el caño, yo decía, no, yo aquí vale más una bolsa de basura que mi vida, porque yo veía que pasaba el camión y recogían la basura y yo decía, por lo menos la basura la recogen, ¿verdad? Pero a mí, ¿quién me va a recoger? Y vea que Dios tiene un plan, un proyecto, un diseño perfecto para cada uno de los que de ahí primero nos arrepentimos, ¿verdad? Y le buscamos y le buscamos de corazón y él de ahí a mí me ha levantado increíblemente. Mi vida ahora es completamente diferente, ¿verdad? Mis hijos son profesionales, gracias a Dios. Pudimos llevarlos de la mano, mi esposa y yo, pagarles una carrera universitaria. Los dos son ingenieros profesionales, algo que en otro tiempo jamás nos hubiéramos imaginado que hubiéramos podido llegar a hacer, ¿verdad? El tener ahora esta edad y saber de que uno puede seguir estudiando, capacitándose, que no hay edad, ¿verdad? Que esos dichos de los señores de antes, ¿verdad? Que decían, maceta, el corredor no pasa, ¿verdad? Como dando a entender de que la persona después de cierta edad o la mujer con hijos ya tenía que dedicarse a funciones del hogar y no es así. O sea, Dios no nos pone límites a nosotros. Dios siempre nos tiene esa puerta de bendición para que nosotros sigamos creciendo no solamente espiritualmente, sino naturalmente, porque de ahí Dios necesita hijos capacitados, preparados, en puestos, cargos de eminencia, lo dice la Biblia, ¿verdad? En esos puestos de gobierno para que no solamente activen lo espiritual, sino los dones y talentos naturales, ¿verdad? Sí, bueno, estamos hablando con Adrián Zúñiga acerca de su testimonio. Bueno, un testimonio realmente muy bonito acerca de la transformación de Jesucristo. Vamos a leer algunos mensajes. Nora G dice, qué historia más transformadora. Bueno, gloria a Dios. Nora, un saludo para ti. Patricia Chavarría dice, qué gran bendición, cómo Dios lo ayudó y cambió su vida. Bueno, saludos a Patricia también.
Sandrita Calvo dice, buenas noches a todos. Rebeca Soto dice, buenas noches. Sara Machado también, buenas noches, bendiciones. Alejandra Chavarría, hola, buenas noches, Luisito, Diosito me los bendiga. Bueno, Adrián, ¿qué le dirías vos, por ejemplo, a una persona adicta, verdad? Hace 15 días, don Armando, que es un especialista y consejero en adicciones, nos hablaba un poquito acerca de la parte técnica y, por ejemplo, las unidades de dopamina que libera el cuerpo con determinadas drogas, ¿verdad? Nos explicó un poquito acerca de por qué algunas personas como que hacen así el cuello y todo, ¿verdad? También nos hablaba acerca de cuando la persona deja de consumir y empieza ese periodo de abstinencia, ¿verdad? Que es un poco difícil, ¿verdad? Porque, bueno, el cuerpo le tiembla a la persona y, bueno, las personas que van a centros de restauración avalados por el IAFA, pues ahí tienen trabajadores sociales, psicólogos y empiezan con un tratamiento de medicamentos para combatir la ansiedad, ¿verdad? Pero dolorosamente, pues algunas personas recaen. Puede que tal vez haya alguna persona que nos esté viendo, nos va a ver y tal vez dice, yo he intentado salir, pero duro una semana sin consumir y luego vuelvo a consumir, ¿verdad? ¿Qué le decís vos de ahí a una persona que está pasando por esa lucha para dejar las drogas, ¿verdad? ¿Y qué le decís también a los familiares de esta persona, ¿verdad? Porque también en esto de los que están atados, por así decirlo, a las drogas, se mueve mucha manipulación, ¿verdad? Nos hablaba don Armando hace 15 días de que, ay, es que, bueno, de ahí mi hijo se llevó todos los adornos de la casa para venderlos y todo, y ya yo estoy cansada, ya yo no sé qué hacer, este muchacho me roba la plata y todo, ¿verdad? Dice que va a cambiar y no cambia. Entonces, ¿qué le decís a una persona que quiere salir de las drogas y cree que no puede? ¿Y qué le decís a la familia de esa persona que está, ya sea un hijo, un familiar, un esposo? ¿Qué puede hacer para ayudar a esa persona? Diego, ese es un tema bastante delicado, digamos. Científicamente hay comprobaciones, ¿verdad?, que dan al traste con el asunto de que los niveles altos de dopamina y serotonina, ¿verdad? Y cómo la adrenalina sube, ¿verdad? Porque hay personas que experimentan a través de diferentes actividades deportivas esas explosiones, ¿verdad? De adrenalina fuerte y luego los empiezan a combinar con las drogas y cuando se dieron cuenta terminaron como adictos porque cada vez quieren más, quieren más, quieren más, pero llega un momento en que el cuerpo no se sacia, ¿verdad? Porque también el consumo de drogas ya no es como decir, como decir de una calidad que le hace a la persona saciarse, sino que es tan mala la calidad que la persona cae en adicción porque ahora empieza a consumir otros compuestos químicos que se involucran en la droga, ¿verdad? Por eso vemos las personas ahí en la indigencia y no salen porque ya no son solo adictos a la marihuana o la cocaína, sino un montón de compuestos químicos que están involucrados en esas sustancias, ¿verdad? Entonces, es bastante difícil y complicado el espacio de la abstinencia, ¿verdad? Porque de ahí uno experimenta cosas horribles, espantosas naturalmente y algunas sensaciones espirituales donde uno empieza a ver demonios y todo eso y ya empieza como que se va pasando uno para el ámbito de la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, es tremendo, ¿verdad? Yo simple y sencillamente lo que le puedo dar de consejo a una persona que verdaderamente quiera dejar las drogas, hombre o mujer, indiferentemente la edad, es que crea que Dios es el único que le puede ayudar, porque
se lo voy a comparar con una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica, usted toma una pastilla y le alivia el dolor. Usted lo inyectan y le bloquea el dolor, pero después los dolores vuelven. Pero cuando Dios le hace un milagro a usted y ese dolor desaparece, el cáncer desaparece, el tumor desaparece. Y así pasa. A mí me pasó así, me pasó a mí así. Yo cuando vi a ese hermano, le dije a ustedes, hermano, decía, hay que tener un encuentro con Jesucristo. Porque las personas reciben un milagro, porque lo anhelan en todo su ser externo, interno, sus células, sus glóbulos, sus neuronas, sus huesos, su corazón, su hígado, los pulmones anhelan ese milagro. Entonces, ¿qué anhela una madre? ¿Qué anhela un padre? Que tienen a sus hijos en las drogas. Seguir orando. Yo nunca voy a dar un consejo de que échelo o déjelo, porque hay que estar en esos zapatos. Hay que estar en los zapatos del que consume y el que está soportando el daño que le está haciendo el que se está drogando. Pero el único que le puede hacer libre a usted de las drogas es Jesucristo. Usted puede ir a IAFA, lo respeto mucho, admiro las personas profesionales que están ahí, se puede inyectar, puede tomar los medicamentos y no digo que no hay personas que hoy en día vivan en esos periodos de abstinencia y van y visitan y todo eso, pero no tienen una libertad completa, tienen una libertad a medias, no tienen una libertad completa. El mundo no te da una libertad completa, el único que te da una libertad completa se llama Jesucristo. Por eso Amén. ir a esta tierra por nosotros, no solamente por los pecados, sino por los vicios y las enfermedades, por los vicios, las personas que caminamos en tiempo pasado en vicio. Yo puedo decir que lo que le dije yo a usted hace un momento, yo he tenido mis conflictos dentro de mi hogar, en mis conflictos laborales, y yo corro a arrodillarme y a poner todo en manos de Dios y a seguir orando y a seguirle pidiendo a Dios, pero yo sé que soy libre, que yo no voy a ir a meterme otra vez a un búnker, que no me voy a ir a meter a una cantina, que no me voy a ir a poner a fumar en una esquina, porque ya yo obtuve esa libertad. Y esa libertad, ¿a través de qué? A través de que lloré, a través de que yo hice un ayuno. No es que no solamente eso, hermano, lo que usted está haciendo, lo que hace la gente en las cadenas de oración, eso es un efecto rebote que llega a un momento determinado. Dicen que cuando en un tajo van a hacer la explosión de una piedra, no la explotan con dinamita alrededor, sino que le hacen un hueco, la perforan con un taladro y meten el explosivo en el centro de la piedra para convertirla en piedra pequeñita. Y eso es lo que hace el Señor, empieza a taladrar. Esas oraciones, este programa que usted hace, está taladrando en la vida de muchos seres humanos que tienen vicios, que tienen adicciones, que tienen enfermedades, que tienen complejos. Ahí va penetrando estas palabras que yo estoy diciendo, lo que dijo el hermano la semana pasada, la semana antepasada, el año antepasado, el año del COVID, todo eso va penetrando y en algún momento determinado, cuando usted diga ya, yo me cansé, Jesucristo ya va a estar entronado en tu corazón y va a ser esa explosión que te va a convertir, te va a transformar, te va a libertar y te va a utilizar como me ha usado a mí para llevar su palabra dentro de este país y fuera de estas fronteras. Bueno, gloria a Dios, Adrián. Ha sido un testimonio muy lindo, muy transformador. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y pueden haber personas aquí que están atadas a algún vicio, no solamente las drogas, puede ser el alcohol, pueden ser las adicciones sexuales, puede ser el apostar también. Hay mucha gente que es adicta a esto de los juegos de azar y no puede dejar de apostar. Pero cualquiera que sea la atadura, déjame decirte que Cristo la puede romper. Cristo la puede romper porque Él es un rompecadenas por excelencia. Así que si tú estás pasando una situación
de adicción o alguna atadura que tú tengas, créame que el Señor lo puede hacer. Y me gustaría, Adrián, para despedirnos, que pudieras hacer una oración por todas aquellas personas que hoy dicen: necesito a Cristo, necesito que el Señor rompa estas cadenas. He ido donde profesionales, he ido al IAFA, he ido donde el psicólogo, he ido donde profesionales en determinada área y no he podido ser libre, y yo necesito lo que usted tiene y lo que este hermano Adrián Zúñiga ha compartido. A mí me gustaría que pudieras hacer una oración para cerrar y por todas aquellas personas que están pasando una situación de estas. Claro, Diego, con mucho gusto. Yo invito a todas aquellas personas que estén ahí en sus hogares viendo esta transmisión, si tienen la fotografía de ese hijo, esa hija, ese esposo, esposa, ese familiar, conocido, vecino, compañero de trabajo, que pongan su mano ahí creyendo como que van a recibir algo del cielo, algo especial. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti en esta noche, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Así como dijo mi hermano Diego, tú eres el especialista en romper cadenas, desbaratar raíces, quebrar yugos de opresión, echar abajo todos los planes de Satanás, todos esos diseños, todos esos moldes ahora mismo se quebrantan en hombres, mujeres, niños, adultos, adolescentes, jóvenes, personas mayores, Señor, que han sido víctimas del flagelo de la droga, que ahora mismo están atados, Señor, de pies y manos, Señor, que no pueden moverse, Señor, porque la estabilidad de su cuerpo es la dependencia, Señor, a la marihuana, a la cocaína, a la heroína, al éxtasis, Señor, a las anfetaminas, Señor, a todo ese montón de drogas sintéticas y naturales, Señor, donde hoy te pedimos a ti, Señor, que con tu espada, Señor, que con tu lanza de fuego vengas destronando y desbaratando todo plan de las tinieblas, todo acto de brujería que se haya gestado, toda maldición generacional, Señor, que venga de los ancestros de aquellas personas, Señor, que tienen un familiar en las drogas, ahora mismo se quebrante, Padre amado, Señor, que estas personas que se andan ambulando ahora en las calles, en los barrios, en las comunidades, Señor, reciban espiritualmente un toque de liberación, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, reciban un refrescamiento en esta noche, en esta madrugada, de tu amor, Señor, de tu abrigo, de tu perdón, Señor, que sean movidos ellos a misericordia, Señor, que sean ellos revelado el Cristo no crucificado, sino el Cristo vivo, que los visite, que no los confronte, sino que los abrace, los envuelva con amor, porque ellos están con sed y hambre de amor, Padre amado, Señor, sobre estos padres, madres, familiares, Señor, que están atravesando este dolor, Señor, fortalécelos ahora mismo, llénalos de ánimo, Señor, estimúlalos a seguir adelante, Señor, a seguir perseverando, Señor, a estar en esperanza contra esperanza, Dios de la gloria, Señor, llénalos de tu palabra, despiértalos el día de mañana con un cántico nuevo, con una visión, con un sueño, Señor, llénalos de palabra positiva, palabra de fe, Señor, que ellos hablen, Señor, que ellos declaren, Señor, que esos familiares, hombres y mujeres, volverán a los pies de Cristo, serán evangelistas, pastores, maestros, profetas, testificadores de la palabra, en centros de restauración, en calles, en avenidas, en pueblos donde tú los envíes, Señor, los utilizarás como me has usado a mí y como ahora usas a mi hermano Diego con este medio de comunicación, y desde ya te damos gracias por la liberación y la libertad de ese cientos y miles de personas, Señor, que están siendo impactados a través de este medio de comunicación, Señor, porque sabemos, Señor, que no hay límites ni fronteras, Señor, en los cuales tú puedas ser detenido, y te damos gracias, Señor, por ese refrigerio santo, Señor, que tú estás virtiendo sobre hombres y mujeres, a los cuales declaramos libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y si tú nunca antes le has entregado tu vida a Cristo, yo quiero que tú digas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta noche, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te abro la puerta de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida.
Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Yo te acepto hoy. Yo te acepto hoy. Como mi Señor y como mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Y hazme la persona. Y hazme la persona. Que tú quieres que yo sea. Que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración y le has entregado tu vida a Cristo, puedes dejarnos un mensaje en los comentarios. Nos gustaría saber que hiciste la oración y nos gustaría apoyarte, nos gustaría ponernos en comunicación contigo y hablarte más acerca de esta esperanza viva que es el Señor Jesús. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado, mi amigo, mi hermano. Ha sido un tiempo de mucha bendición y realmente te agradezco por estar con nosotros en este programa. Muchas gracias, Diego, a ti más bien. Muchas gracias por haberme invitado y haberme permitido este espacio y de ahí seguir declarando lo que Cristo nos ha enviado a hacer, a declarar su palabra, a testificar a los cuatro vientos de esta tierra que Él sigue cambiando, transformando, libertando, sanando y levantando a su pueblo. Amén, amén. Bueno, de hoy en 8 nos vemos en un nuevo espacio de una hora con Dios. La próxima semana vamos a tener un conversatorio acerca de las inseguridades, cómo salir de las inseguridades, personas que dicen, tengo tantos años y no he podido casarme, no he podido tener un trabajo estable, una carrera, porque hay personas que son más retraídas. Todo eso lo vamos a estar hablando con un especialista que es pastor y psicólogo, así que no se pierda este conversatorio el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Bueno, a nombre de mi hermano Adrián Zúñiga y de su servidor Luis Diego Zúñiga Gutiérrez, que tengan una linda noche y nos vemos el próximo jueves en un espacio más de una hora con Dios en esta su página Nutrición Celestial. Muchas bendiciones para todos.